Otra vez hubo congresos de la Unión de Periodistas de Cuba y otra vez los pedidos fueron los mismos en un gremio que pide de rodillas lo que solo se puede conseguir enfrentando las esencias mismas del sistema. Por eso, en el escueto resumen que transmitió la televisión, escuchamos por enésima vez los mismos pedidos supuestamente valientes, supuestamente urgentes, supuestamente comprometidos con el periodismo, que al final lo único que hacen es pedir permiso al amo para aflojar el grillete del cuello. Estamos llenando periódicos, estamos llenando minutos, estamos invirtiendo el dinero del Estado muchas veces en cosas que los públicos, como hemos visto muchas veces, ni están consumiendo. Tenemos dos problemas que yo creo que hay que solucionar de manera urgente. Uno es el acceso a las fuentes de información y el otro es la comunicación política que estamos haciendo. Ojalá y este Congreso marque un nuevo comienzo. Ojalá y dentro de 5 años no vengamos aquí a decir que no pudimos o no supimos. Ojalá y este sea verdaderamente el Congreso de los cambios. Lo que piden estas personas no es solo imposible por más pasión o supuesta ciencia que le pongan al pedido, porque como diría Martí, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. El Partido Comunista de Cuba no entiende a la prensa como otra cosa que su fiel servidor propagandístico, su mono de feria al que si le dice baila, tiene que bailar al son que le toque, porque el partido es el dueño, porque es el que paga y porque no permitirá jamás que su poder sea cuestionado por algún miembro de su pobre rebaño al que contenta con migajas de módulos de ropa, ventas de alimentos, internet o alguna que otra computadora obsoleta. Miren cómo ilustran esto que digo los siguientes fragmentos. Nosotros que tenemos que mirar con cariño, con afecto, sobre todo a la gente que no está en los lugares donde están los recursos. El periodista no puede ser la última carta de la baraja. El periodista no puede pasar hambre cuando hubo una cobertura. No me lo regales, véndemelo. No me lo des, pero deja que el periodista salga a la cobertura sin querer irse temprano porque tiene que hacer la comida al muchacho y lo peor de todo es que no tiene nada que cocinar. Solo apuntaré lo que dijo un marxista holandés llamado Anton Pennekoek. Luchar por la libertad no es dejar que los dirigentes decidan por sí mismos ni seguirles con obediencia o a lo sumo criticarlos de vez en cuando. Ser liberado por otros cuyo liderazgo es la parte esencial de la liberación, no es otra cosa que erigir nuevos amos en lugar de los viejos. Pero muchos de mis colegas en medios estatales no logran o no quieren ver lo imposible de que el amo libere a sus esclavos cuando liberarlos sería el primer paso de su caída total. Creo que la prensa, y aquí quedó claro como sentimiento y como criterio de ustedes, tiene la misión primordial de defender la revolución. La prensa cubana, en sus diferentes formatos, está llamada a jugar un papel decisivo con el esclarecimiento y difusión objetiva constante y crítica de la marcha de la actualización del modelo económico. Eso no quiere decir que ahora cada uno agarremos una pluma y empezamos a escribir lo que nos dé la gana, porque el que cometa errores debe pagar por ello. Ha ido escalando en el ataque a lo que nos une, el partido y lo que nos defiende, nuestra prensa. Aclarado el contexto, veamos cómo esto de mendigar libertades se repite de congreso en congreso sin que nada cambie. Pero antes, por favor, suscríbete al canal de YouTube, activa las notificaciones, síguenos en la red social donde nos veas y si consideras valioso lo que hacemos, déjanos un gracias monetizado en YouTube, estrellas en Facebook o una donación en nuestra cuenta de PayPal. Pero lo más importante, comparte para que podamos informar a más personas. Ahora sí, comenzamos. La Unión de Periodistas de Cuba es la única organización legal de su tipo en el país y nuclea a los periodistas y otros profesionales de los medios estatales. Sus bases fundacionales de 1963 dicen que en su funcionamiento debe prevalecer el respeto irrestricto a las orientaciones e iniciativas que emanen del poder revolucionario y de su vanguardia dirigente, en ese entonces el Partido Unido de la Revolución Socialista.
Esta organización es el muro de contención entre el poder político del partido, que es el verdadero dueño y jefe del chiringuito, y los reclamos de los periodistas estatales por mejores salarios, mejores condiciones laborales y hasta por mayor libertad editorial. Sus congresos cada 5 años funcionan como ollas descompresivas para que la gente drene sus insatisfacciones, que son las mismas de hace 40 años, y todo sigue igual. Y es verdad lo que han dicho algunos colegas, ¿no? Uno oye los mismos problemas. Algunos pensarán que llegamos a este Congreso para discutir exactamente los mismos problemas que en el Congreso anterior. A lo que yo he calificado de terapias grupales o catarsis. Es decir, haga sesiones para plantear las muchísimas carencias que hemos tenido a lo largo de nuestro ejercicio, unas profesionales, otras materiales. Es cierto que son problemas acumulados y que algunos de ellos son muy viejos. Un ejemplo de qué identificaban los periodistas como sus principales problemas en 2013, mírenlo aquí. 1. Deficiente conectividad y tecnología informática. 2. Graves limitaciones materiales y presupuestarias. Pérdida de la cultura profesional. Bajos salarios, incoherencias en la aplicación de la política informativa, baja representación de la agenda ciudadana, ocultamiento de la información o secretismo. En 2023, miren cuáles son los problemas. Si tuviera que hacer una nube de palabras de 2 días de debate basado en la frecuencia y en el valor de esas palabras, no obviaría, claro, solo la observación participante, no tengo ninguna herramienta analítica, no obviaría palabras como cultura digital, necesidades tecnológicas, déficit profesional, cansancio, periodismo, desinformación, credibilidad jóvenes y transformación. Pero les propongo un ejemplo más viejito. Según el libro 2 siglos de periodismo en Cuba, en 1984, el buró político del partido orientaba mejorar el trabajo de la prensa y reflexionaba que, por exceso de celo o incomprensión, funcionarios, organismos estatales e instancias políticas no autorizadas se arrogan con frecuencia la facultad de decidir sobre la conveniencia de que se divulguen o no informaciones no secretas ni de carácter puramente interno y que tienen, sin embargo, verdadero interés público. Si vamos a los folletos los propios folletos de los congresos de la UPEC, en 1984 se estaba hablando en contextos como este de ley de prensa. Este movimiento, por supuesto, no nace ahora. En 1984, hace 39 años, poquito después, en abril de 2011, apenas 27 años después de 1984, y hace nada más que 12 años, miren lo que decía Raúl Castro. Si bien es cierto que, a pesar de los acuerdos adoptados por el partido sobre la política informativa, en la mayoría de las veces ellos, los periodistas, no cuentan con el acceso oportuno a la información ni el contacto frecuente con los cuadros y especialistas responsabilizados con las temáticas en cuestión. 1984, 2011, 2013 y llegamos a 2023 y miren lo que dice, fresco como una lechuga, el jefe del departamento ideológico del partido, que es el que dirige toda la prensa en el país. Omitir o denegar una información, ¿cómo lo regulamos? Hoy, ¿cómo es? Es a decisión de quien tiene la información. No, nosotros necesitamos regular jurídicamente y no solo políticamente. ¿En serio se creen que este problema lo va a solucionar el partido? Cuando es al mismo partido al que no le conviene que se haga periodismo. Porque si se hace periodismo de verdad en los medios que más alcance tienen dentro del país, contrastando y analizando los datos públicos, interpretando el discurso político, revelando las violaciones de derechos humanos, calculando con las propias cifras oficiales la realidad del costo de la vida en el país y tanto más, la falta de credibilidad del gobierno caería hasta en los más fervientes gritadores de "Yo soy Fidel". Pero el discurso de aliento llega para adormecer siempre a los periodistas estatales. Los vamos a respaldar firmemente. Hay confianza en la prensa.
Sientan ustedes esa confianza. Cuba pudo construir un sistema de medios públicos cuya principal fortaleza son ustedes, los periodistas. Pero nosotros tenemos enorme confianza en los periodistas como compañeros de viaje que nos empujan con la fuerza y también con el afecto del que quien quiere lo mejor para el país. Uno de los pedidos más recurridos de Congreso en Congreso ha sido el de mayor libertad para hacer periodismo, el de que el periodismo estatal se parezca más a la realidad, o lo que se llama correspondencia entre la agenda pública y la agenda mediática. En 2023 lo pidieron así. Tenemos además una descontextualización y fragmentación de las informaciones. Hay falta de correspondencia de nuestra agenda mediática con los contextos. Recordemos que la gente tiende a comparar el discurso que recibe con el contexto que vive. ¿Quién decide la selección de las prioridades? Interpretamos señales, interpretamos emociones. Está la verdad plural, compleja, diversa, transcultural, a veces fragmentada por fenómenos como la migración, la crisis, las aspiraciones y las necesidades. Aquí, antes de poner fragmentos de otros congresos, debo decir que donde no hay similitud entre la agenda pública y la agenda mediática es en la mayoría del periodismo estatal. Los medios que no dependemos del Partido Comunista para funcionar, sí hablamos de lo que vive la gente, aunque a eso le llamen de otra forma. ¿Acaso la guerra mediática que robó el nombre del apóstol apunta a la abierta guerra que se nos hace en un contexto de intensa guerra mediática? Bueno, pues lo que pedían este año sobre poder hacer mejor el trabajo periodístico, miren cómo lo pedían en 2013 y 2018. Ese periodista diseccionador que hurga en la realidad no como un segundón de rebaño, sino como un audaz explorador de lo feo y de lo hermoso de esta vida, debe estar acompañado, más bien estimulado por editores y cuadros, y la tríada perfecta se completaría con funcionarios del partido, como la vanguardia política que es, que comprendan cada vez más todos los días y ante todos los lances el rol que debe desempeñar. Nosotros tenemos que transformar el discurso mediático, pero no nos van a ayudar si no transformamos el discurso comunicacional de esos funcionarios, de esos líderes de opinión. No se responde siempre con la transparencia, con la honestidad, y eso va a la opinión pública, pero ya la opinión pública de nosotros está matizada por las tecnologías de la información. Sobre el mismo tema, pero ya más dentro de las causas, en 2013 el ya fallecido presidente de la UPEC, Antonio Moltó, decía esto sobre los palos en las ruedas que le ponen a los periodistas estatales para intentar hacer su trabajo. Esos tres factores son los recursos humanos, los recursos materiales y las llamadas mediaciones externas. A los elementos internos se suman mediaciones externas que tienen una alta incidencia en la calidad de la prensa cubana, como la ausencia de instrumentos legales que respalden su gestión informativa y la obsolescencia de resoluciones salariales y de derecho de autor que no se corresponden con las necesidades y características actuales de los medios y su colectivo. La administración frecuente de la información por parte de las fuentes es un fenómeno que persiste a pesar de las orientaciones del Buró Político sobre la eficacia informativa y otros pronunciamientos de la más alta dirección del partido. Lo que llaman mediaciones externas no es más que el trabajo del partido, de los ministerios y de los caciques locales, que son los que disponen los temas que deben hablar y hasta dónde pueden llegar los medios de prensa estatales bajo sus áreas de influencia. Si en 2013 Moltó decía aquello, en 2018 se decía esto otro. Hay que cambiar los medios y cambiar también las mediaciones. Ningún sistema de comunicación es una isla feliz en medio del desierto. Depende de otros subsistemas, se relaciona con ellos, funciona exitosamente si se acopla al resto de la sociedad con una visión estratégica. Y en 2023 lo decían de esta otra forma. Acompáñennos, pero déjennos hacer nuestro trabajo. Prepárense a la par nuestra. Algunos lo hacen, otros no. Revisen a profundidad
dentro de su partido, dentro de la institucionalidad, ¿quién no está haciendo esto a la par de los medios de comunicación? Ustedes cumpliendo su rol y nosotros el nuestro. Ese franco equilibrio será agradecido por la sociedad y por el sistema político que tiene el reto de perpetuarse en otros contextos que ya no son los históricos. La cosa no varía, porque lo que no cambia es el problema de fondo, el partido. Además de todo lo anterior, en las redes se ha viralizado como novedosa la intervención de la periodista estatal Ana Teresa Badía. Les propongo ver a la misma periodista en 2013 y 2023. Equilibrio informativo. Los funcionarios y sus actividades no pueden seguir siendo el centro de nuestros titulares, hay que darle voz a la gente. Y eso es muy importante. Debemos preguntarnos además y teorizar al respecto, ¿qué es noticia en Cuba hoy? La configuración de nuestras agendas editoriales, como bien se ha dicho aquí, dejó de ser un acto de creación y fiesta colectiva entre profesionales, ahora hechas en lo esencial por actores extramediáticos que las han convertido en una aburrida retórica de unos cuantos jefes encerrados en una oficina. Inicia un evento en el Palacio de Convenciones, la noticia no es que empezó, la noticia es lo que se dice atrás del evento. Un político hace un recorrido por una provincia, no es la noticia, no, el político está o el funcionario en su función pública, que es trabajar. La noticia es lo que hay detrás de eso, qué anuncio hizo. Y eso forma parte de la necesidad que tenemos de renovar el discurso mediático. Cambiemos también nuestros criterios de noticiabilidad. No es noticia que un dirigente recorra una provincia, que otro reciba a un tercero o que comenzó un congreso. La noticia es lo que permanece detrás y tiene que convertirse cada vez en el rostro humano del acontecimiento. Y como la periodista defiende que la prensa que ella representa es la fachada del gobierno, miren con 10 años de diferencia cómo no cambia el discurso. Recordemos que en un sistema como nuestro, a una prensa no creíble, ¿a qué conlleva? A un gobierno no creíble. Por tanto, el papel de la transformación de la prensa en una nueva visualidad, en un nuevo discurso, va a tributar directamente a una credibilidad importante de nuestros políticos. Nuestras instituciones mediáticas no pueden dejar de ser creíbles, porque de ello depende también la legitimidad gubernamental. Credibilidad es entonces que ellas se parezcan a la gente. 10 años de diferencia y el cuartico está igualito en los medios estatales. Sobre la función del partido en lo que hace la prensa, miren lo que decía Díaz-Canel hace unos años atrás. El partido espera determinadas realizaciones de la prensa, y cuando hay algún incidente o algún hecho que altera eso, el partido se mete más gerenciando que orientando, empieza a suplir el papel de la dirección de los medios, las direcciones de los medios se sienten atadas, algunos se pueden hasta acomodar, y ahí se empieza a romper la sinergia, ahí se empieza a romper la retroalimentación, ahí se empieza a romper el papel que tiene que jugar. Eso se refleja entonces en los periodistas que viven en cada medio, que trabajan en cada medio. Como ustedes aquí han expresado, el problema no es solo de los periodistas, ni es solo de los medios. Es del partido en primer lugar, y nosotros también tenemos que autocriticarnos en lo que no hemos logrado para potenciar nuestra prensa, para facilitar el trabajo de la prensa. En este Congreso de 2023, Díaz-Canel, ya en su función de jefe del partido, que es el que dirige y controla a la prensa por política y por ley, intentaba evadir las responsabilidades que le tocan en la censura y la poca independencia que sufren los periodistas estatales. Uno asume todas las insatisfacciones y todas las críticas, pero yo a veces me digo en lo interno, pero eso que me están diciendo, aunque yo tengo que apoyar en que se resuelva, lo tienen que resolver los medios. Y lo tienen que resolver los colectivos de los medios, que son los que saben de eso. Por lo tanto, todos tenemos que revisarnos. Sin embargo, esto no es cierto, porque como decía Díaz-Canel muchos años atrás,
y se niega a reconocerlo ahora, la jaula que le pone el Partido Comunista a la prensa es el principal impedimento para que se haga periodismo desde los medios estatales. Y no lo decimos nosotros, medios contrarrevolucionarios que somos malos, malísimos. Lo decían en 2013 la muy confiable para el poder Rosa Miriam Elizalde, el antiguo decano de la Facultad de Comunicación Raúl Garcés y el periodista villaclareño Abel Falcón. La pérdida de la cultura profesional aparece fuertemente correlacionada con los problemas materiales y la regulación externa de la prensa. Las graves limitaciones financieras y presupuestarias de los medios, junto con normativas obsoletas y arbitrarias, han provocado la precarización laboral y la merma en la calidad del trabajo periodístico. Alto consenso en el sector de la práctica de un periodismo erosionado en su credibilidad por la excesiva regulación externa de la prensa que lo aleja de la realidad social y el abandono de su función de expresión y control ciudadano. La recuperación de las funciones de los medios y el ajuste de los dos paradigmas comunicativos dependen de la mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones y no al contrario. Y esto se decide en el sistema político, no en el sistema de la comunicación. La profesionalidad ciertamente depende de nosotros, pero depende también de un ambiente de libertad editorial y creativa que desate la potencialidad de ser profesionales. Solo será fértil una resolución sobre el ejercicio de la prensa, ya sea de carácter político o legal, si cambia el pensamiento y la actuación de todos los decisores y participantes en los procesos de comunicación, pues como trascendió en la mayoría de las asambleas de bases de la UP, por momentos parece que hay más secretos que nunca, luego de un congreso y una conferencia nacional del partido en contra del secretismo. Esto es de 2013, de hace 10 años. Sin embargo, lo que pasa con todas estas intervenciones es que no acaban de comprender que el problema central es el partido y su poder sobre la prensa. Y le permita al partido no implicarse en la generación de los medios, en la gerencia de los medios, reservándose a su papel de conducción política. El equipo ideológico del Comité Central del Partido y de cada localidad deben imponer en todos los espacios y momentos su jerarquía como principal decisor de la comunicación en Cuba y sancionar a quienes ignoren o desafíen su autoridad. Lo que haya que hacer de conjunto con el partido, las fuentes, los investigadores, los medios, las universidades, los estudiantes de periodismo, los periodistas, la sociedad toda, hagámoslo. En 2023 aún se espera que el mismo partido, que es el freno fundamental de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación en Cuba, sea el que, por bondad y traicionando sus esencias antidemocráticas, libere a la prensa de las ataduras que él mismo le ha puesto durante 60 años y que le deje vía libre para que hagan periodismo. Una labor que es la principal enemiga de poderosos, opacos, secretistas, corruptos e ineficientes poderes como el cubano. No habrá prensa libre en Cuba hasta que el periodismo no sea independiente de los poderes partidistas y estatales, hasta que la política de comunicación no comience diciendo que el Partido Comunista de Cuba es quien traza y controla la comunicación en el país, hasta que por ley y con garantías de todo tipo los medios, ya sean públicos o privados, no tengan que responder por su trabajo ante oscuros funcionarios ideológicos o agentes de la seguridad del Estado. En 2018, la muy oficialista Arlene Rodríguez Deribet describía lo que eran y han sido los periodistas estatales para el funcionariado cubano. Y aunque seguro ella no apuntaba a todos los funcionarios, sirve para ilustrar qué función tiene la prensa para los burócratas. No me canso de repetirlo porque nosotros somos personal de servicio para mucha gente. Los que se tienen que ir a la hora del almuerzo, aquellos para los que no hay, y después esperan esas mismas personas que nos desprecian, que escribamos maravillas de su mal discurso. En 2023, con una política de comunicación que antepone la defensa de la supuesta revolución y el consenso en torno al partido ante la libertad de expresión de los ciudadanos y los medios, con una ley postergada y podada de cualquier resquicio que permita al ciudadano
acceder a información pública o mediática sin mediaciones partidistas y con una creciente represión contra el periodismo y los periodistas independientes en el país, realizado en muchos casos por alumnos y compañeros de aula de los que hoy se sientan a alabar al poder y a pedirle permiso de rodillas para hacer su trabajo, Cuba no solo no avanza, sino que retrocede a las peores décadas del oscurantismo estalinista de los años 70 del siglo pasado. Y el resultado de todo este inmovilismo y control es que entre los congresos de 2018 y 2023, o sea 5 años, si se incorporaron a OLUPEC 637 personas, causaron baja de la misma organización 982. Siendo la principal causa el abandono del país por 271 periodistas que formaban parte de la organización gremial según sus propios datos. Y esto es solo de los miembros de la UPEC. Si a eso le sumamos la salida del país de periodistas expulsados por la represión, de jóvenes graduados de periodismo que ni siquiera pretenden cumplir el servicio social y se van, entonces el drama es mayor, mucho mayor que estos escuetos números. Pero el presidente de la UPEC, que ha defendido la represión, cree otra cosa. En medio de esas circunstancias tan difíciles, nosotros hayamos podido avanzar tanto en el diseño de la transformación del modelo de prensa y en la creación de las bases políticas, legales e institucionales para la transformación de ese sistema. Sobre las bases políticas y jurídicas que habla Ronquillo y cómo restringen la libertad de expresión, les hablamos en otro video. Por hoy creo que queda claro que lo de la prensa estatal y sus congresos repetitivos es un cuento sin fin con un solo y claro problema. Por favor, no dejes de suscribirte al canal de YouTube o a la red social donde nos veas. Danos me gusta y comparte este y otros contenidos que te recomendamos aquí. Y si puedes y consideras oportuno nuestro trabajo, déjanos un super gracias en YouTube, unas estrellas monetizadas en Facebook o una donación en nuestra cuenta de PayPal. Gracias por tu atención. Chao.